para arrancar con la palabra, en esta semana me manda mi papá un mensaje y me dice, estoy invitado a una iglesia, por eso mis padres no están predicando en una iglesia hija, y me dicen, ¿y podés predicar? Y ¿saben qué? Ay, nomás le contesté, bueno, sí. Y es un desafío tremendo y Javi sabe que hasta recién está ahí con nervios y porque uno se pone así cada vez que le toca compartir la palabra de Dios, y es un privilegio poder estar parado en este lugar y darle una palabra a su pueblo. Pero saben que hace unos domingos atrás estaba sentada en medio de la alabanza, y qué importante que es poder alabar a Dios. Y cuando los músicos, el que dirige te dice alabá todo, que uno puede estar ahí atento. Y saben que mientras estaba ahí sentada, parada, alabando, estaban cantando una canción, que la canción se llama, no me acuerdo, se me fue, la que unen con Fiesta en el Desierto. Llamando a mi destino, esa, llamando a mi destino. Y saben que mientras estaba cantando esa canción, en un momento, no se las voy a cantar, pero en un momento es como que Dios le pregunta una cosa y le dice, escucha, hijo mío, bueno, no me voy a acordar. Escucho tu voz que me dice, hijo mío, ¿me seguirás? Y entonces uno le contesta, sí, te escuchamos, Señor, somos el remanente. Y después le dice de nuevo, escucha, hijo mío, mi voz. Y él le contesta y le dice, y nosotros le contestamos y le decimos, sí, Señor, y reclamamos territorio. Y saben que cuando yo estaba cantando esa canción, sentí que Dios me hablaba. Y sentí una cosa en mi corazón cuando sentía esa palabra y decía, reclamamos territorio. Y saben que podía sentir la presencia de Dios y comenzar a declararlo y a decir, reclamamos territorio, reclamamos que viene un territorio para nuestras vidas, ¿sí? Y saben que hace unos años me dieron una palabra e inmediatamente se me vino esa palabra a mi mente mientras cantaba esa canción. Y yo dije, esta palabra es para este tiempo, esta palabra es para mi vida. Y saben que mientras preparaba esta palabra, Dios me hablaba un montón. Y yo espero que esta palabra pueda llegar a cada uno de ustedes en esta noche, y que podamos poner expectativa, que podamos poner demanda a la palabra, porque no saben cómo Dios ha hablado a mi corazón, y yo espero que Dios me dé la sabiduría para poder transmitirlo a cada uno de ustedes. Saben que comenzó el mes de febrero, el segundo mes del año, y comienzan a arrancar las cosas. Ya en este mes empiezan las clases, que los chicos van a empezar el colegio, en este mes comienzan muchas cosas y ya arranca el año. Y yo decía, Señor, este tiene que ser un mes de rompimiento. El pastor Claudio, cuando agarró el micrófono, dijo, este es una reunión de rompimiento. Y yo decía, esta tiene que ser una reunión, tiene que ser un mes de rompimiento para nuestras vidas, para nuestros corazones. Tiene que ser un mes donde algo sobrenatural pase y algo se rompa. Sí, y saben que para comenzar más o menos la historia, les voy a contar que en el libro de Números 26, saben que el pueblo de Israel se estaba preparando, estaban en el desierto y se estaban preparando para poder ir a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, esa tierra que fluía y que fluye leche y miel, y estaban todos desesperados por llegar, me imagino. Imagínense que el tiempo de desierto que iban a tener supuestamente iba a ser solo de paso, pero se convirtió en una estadía, se convirtió en su casa, y estaban muy cerca de llegar a la tierra prometida. Estaban muy cerca de llegar a lo que Dios les había prometido. Y saben que por esa razón es que Moisés, que él estaba a cargo del pueblo de Israel, dice, es necesario
que hagamos un censo. Y dice, y en este censo vamos a poder censar, obvio, como hemos hecho en el 2022, se hizo un censo en Argentina, y vamos a poder censar a todas las familias. Pero Moisés necesitaba de que cada jefe de familia, cada sacerdote pudiera presentarse en ese censo. Dice que el propósito del censo era planificar las estructuras sociales y económicas de la nación. Y Dios ordenó que la tierra fuera repartida entre tribus según el tamaño de su familia. Si lo quieren leer, eso está en Números 26. Después cada uno lo lee. Y cada jefe de familia recibía una heredad. Es decir, que si en una tribu había más gente, era obvio que iban a recibir mucho más territorio, mucha más heredad. Si en una tribu había muchos jefes de familia, era lo que se le iba a repartir a cada uno. Y saben que estaban todos planificando y preparándose para el lugar en donde ellos iban a vivir. Imagínense en el desierto un montón de años y de repente estaban a punto de llegar a su tierra prometida. Y estaban expectantes de saber a dónde iban a vivir. Y acá es donde surge el problema. Acá es donde surge algo que le pasa a unas personas por causa de este censo. Y eso lo quiero leer en Números 27. Y dice así, si lo tienen en la pantalla, muy bien. Dice, vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. El que sigue dice, y se presentaron delante de Moisés y delante de los sacerdotes y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, ¿saben que estas 5 chicas, hijas de no me sale el nombre, Zelofehad, ¿saben que estas 5 chicas se presentaron a la puerta del tabernáculo, a la puerta del templo, y querían hablar con Moisés? Dice de que ellos eran de la tribu de Manasés, hijo de José, y su padre era Zelofehad, y ellas tenían un problema. Y ahora les voy a contar cuál era el problema. Le dijeron a Moisés en el versículo 3, le dice, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Y en el versículo que sigue dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Saben que acá empezaba la preocupación o el problema de estas 5 chicas? El problema era que en la antigüedad había una ley que Dios había establecido, que Jehová había establecido, que cuando moría el padre, la heredad pasaba a su hijo. Pero si tenían hijas, no podían recibir la herencia por ser mujeres. Y el problema es que Moisés dice, hagamos el censo para que cada uno reciba su heredad. Y estas 5 chicas dijeron, nos quedamos en la calle, nos quedamos sin lugar, nos quedamos sin territorio, porque imagínense, mi papá murió y ¿de dónde vamos a sacar una tierra para poder vivir? Y no se quedaron solamente con la preocupación
ni lo que tal vez tenían en su corazón, en su mente y todo, sino que estas 5 chicas tuvieron fe, tuvieron valentía, tuvieron osadía y se presentaron delante del tabernáculo. Ya eso era un montón, porque en la antigüedad las mujeres no tenían ni voz ni voto, no podían hablar, no tenían parte. Imagínense que la ley decía que si un hombre se moría, la herencia iba para su hijo. Si no tenía hijos, no. Las mujeres no. Pero estas 5 chicas dijeron no. Vamos a reclamar lo que es nuestro. Vamos a ir a reclamar nuestra tierra. Y se acercaron a Moisés y dice al sacerdote Eleazar y a todos los que estaban ahí, y fueron y hablaron. Pero saben que ellas no fueron de pecho, no fueron a hablar ahí todas unas cocoritas diciendo acá quiero que hagan justicia, no. Sino dice que se juntaron las 5 hermanas en unidad y dijeron tenemos que hacer algo para reclamar nuestro territorio. Y fueron, pero también fueron, ¿saben de qué manera? Con respeto. Fueron ante Moisés unidas, en respeto, y a decirle y a presentarle toda la situación, diciéndole, necesitamos ayuda. Y yo mientras preparaba esta palabra pensaba y decía, ¿cuántos pasamos momentos difíciles, problemas, cosas que no sabemos cómo manejarlas, pero de repente vamos y lo consultamos con las personas equivocadas? Y vamos y se lo consultamos a la vecina, se lo consultamos al que sea. Y capaz ellas en vez de ir a consultárselo a Moisés podrían haberse enojado y empezar a murmurar y a decir, ¿pero qué se cree este Moisés? ¿Que va a venir a decir que la ley de Dios es así? Si yo soy hija, ¿cómo no me van a dar mi parte? No, ellas no hicieron eso, no empezaron a murmurar, a hablar mal, a decir ahora por culpa de Moisés, porque siempre que pasa algo, la culpa la tiene el pastor, la tiene el líder, la culpa la tiene Moisés, porque ahora mi papá murió y la culpa la tiene Moisés. Y saben que no empezaron a hablar mal, a murmurar, sino que ellas comenzaron a decir tenemos que ir al lugar correcto y a hablar con la persona correcta para que nos den una ayuda. Y yo pensaba y decía qué importante es poder hablar con las personas correctas. Que cuando tenés una duda, que cuando tenés un problema, vayas al apóstol, vayas a un pastor, vayas a tu líder y le digas estoy pasando por esto, necesito ayuda. Cuando uno tiene una cobertura, sabe a dónde ir. Cuando uno sabe que tiene a alguien por encima, sabe dónde acudir en medio del problema. Y saben que estas chicas dijeron vamos a ir a Moisés. Y yo me imagino que se recordaban de que su padre salió de Egipto con Moisés y caminó en la tierra de Moisés, en la tierra en el desierto, en Egipto, en el desierto muchos años con Moisés. Y ellas dijeron, tenemos que ir a hablar con Moisés, no podemos ir a hablar con otra persona. Y se presentaron las 5 valientes, las 5 osadas, y yo me imagino, porque ya era un montón eso, frente al tabernáculo y la gente mirándoles diciendo, ¿y estas qué se piensan? ¿Estas qué se piensan que vienen a hablar o qué? Y cuando hablan con Moisés, le dicen, mi papá murió. Y podrían estar devastadas porque su papá murió, podrían haber estado con miles de cosas, pero estaban enfrentando la situación y diciendo, nuestro padre murió en el desierto. Pero miren lo que dice, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió. Y saben que ellas le estaban diciendo, mi papá no era un rebelde, mi papá no se juntó con el grupo de Coré. Y algunos me preguntarán, ¿quién es Coré? Y saben que Coré era una familia que se encontraba en medio del desierto con Moisés. Pero vieron de esas familias murmuradoras. Este Coré comenzó a murmurar y a decir, ¿quién se cree Moisés que es?
¿Quién se cree Moisés que es para decir de qué él escucha a Dios y por qué no nos habla a nosotros? ¿Y quién se piensa que es Aarón? ¿Y por qué Dios? Y comenzaron a cuestionar. Y me dirán, esta se vino durísima. Y está dando, hay palos. Pero muchas veces somos de cuestionar, somos de hablar por detrás, somos de, como el grupo de Coré. Y saben que no solamente lo pensaba él y su familia, sino que comenzó a salpicar por otros lados y comenzó a murmurar y a decirle a uno, ¿y qué te parece lo que está haciendo Moisés? ¿Y qué te parece esto? ¿Y qué te parece aquello? Y comenzaron a hablar y comenzaron a hacer una conspiración de rebeldía en contra de Moisés. ¿Y saben que abrieron su propia iglesia? Y yo digo, ay, Dios mío, qué terrible que es hacer las cosas bajo nuestra propia voluntad, sin una cobertura. Y decir de un momento al otro, y hoy está de moda, decir, bueno, chao, el pastor, no sé, no quiere hacer tal cosa, me voy de la iglesia. Y me abro mi propia iglesia, ¿qué tanto? Y yo digo, ay, Dios mío, porque no sabemos la maldición que acarreamos cuando la rebeldía se mete en los corazones, cuando la rebeldía se mete en las vidas. Y saben que el grupo de Coré hicieron su propia iglesia. Y no tan solamente, como les decía, que fue solo su familia. Empezaron a invitar a todos los de todas las tribus y a decirles, vengan, acá hay más avivamiento que en la iglesia de Moisés. Vengan, vamos, acá hay algo más poderoso. Y saben que un día Dios, Jehová, dijo, a ver, vamos a ir a ver qué onda. Vamos a ir a controlar, vamos a ir a examinar. ¿Y saben qué hizo Jehová? Dice que hizo que mientras ellos estaban todos reunidos, la tierra se los tragara vivos. Y yo digo, wow, qué tremendo. Y me dirán, esta se ha venido dura. Pero yo digo, qué tremendo que es cuando uno va en contra de lo que el apóstol, el líder, el pastor de la casa imparte sobre nuestras vidas, cuando uno se levanta en contra de la autoridad. Pero ¿saben qué? Estas chicas, estas 5 chicas, remarcaron algo y le dijeron a su papá, mi papá, el que murió en el desierto, no estuvo con el grupo de Coré. Él no estuvo en el grupo que se juntaban a murmurar. Él estuvo aparte. Y murió por la naturaleza, por sus propios pecados, pero no por la rebeldía. Y yo digo, wow, ellas le estaban diciendo, mi papá no era un rebelde. Mi papá era un hombre leal. Mi papá era un hombre íntegro. Mi papá era un hombre que caminó con vos, Moisés. Y seguramente salió de Egipto. Y cuando nadie daba, no sé, 2 pesos porque pudieran salir de Egipto, porque estaban ahí como esclavos. Pero mi papá te siguió. Y salimos. Y salió con vos. Y mi papá no fue ningún rebelde. Por eso, te pido, por favor, de que él no tuvo hijos. Y yo me imagino que ellas habrán dicho, y nosotros no tenemos la culpa. No tenemos la culpa que Jehová no le haya querido dar hijos a mi papá. Por eso te pedimos que nos des una heredad, que nos des herencia, que nos des tierra. Y yo pensaba y decía, wow, cuán importante es el legado que le dejamos a nuestras generaciones. Qué importante que es cuando estás en el desierto, lo que haces. Qué importante que es lo que haces en medio de tu proceso, en medio de tu desierto. Porque a veces es más fácil dejar todo y decir, bueno, más sí, insulto, caigo en pecado, me tiro, a lo que sea, si ya fue. O seguir y decir, no sé, no doy más. Estoy que voy, no sé, de rodillas caminando, pero sigo.
pero sigo adelante. Pero sigo adelante. ¿Sabes por qué? Porque vos lo que hagas en tu desierto va a marcar lo que haga tu generación. Lo que vos hagas en tu desierto va a ser lo que va a traspasar a todas tus generaciones. Y no tan solamente vas a bendecir tu vida, sino vas a bendecir la vida de tus hijos, la vida de tus nietos. Y toda tu generación va a ser bendecida por lo que vos hagas en el desierto. ¿Y saben qué? Este hombre estaba en el desierto y no se juntó con los rebeldes. Este hombre estaba en el desierto y no se juntó con los murmuradores. Este hombre estaba en el desierto y dijo: voy a seguir a mi líder Moisés. Y lo que haga lo voy a seguir. ¿Saben por qué? Porque él tenía en claro de que sus decisiones iban a marcar algo en sus generaciones. Y yo te digo, pensá en medio de lo que te toca pasar, en medio de lo que te toca hacer, aunque todavía no tengas hijos, que todo eso va a ser traspasado a tus generaciones. Y es importante que vos, conociendo de Dios, puedas decir: voy a ser leal, voy a ser íntegro, voy a seguir adelante, no voy a claudicar, no voy a bajar mis brazos, porque hay gente que viene por detrás mío, porque hay gente que está viendo mi ejemplo, porque hay gente que está viendo lo que estoy haciendo. Y aunque esté devastada, aunque esté devastado y no pueda más en este desierto, voy a seguir siendo fiel a Dios, voy a seguir siendo fiel a su palabra, voy a seguir siendo fiel a lo que Dios haga. ¿Saben qué? Hay cosas que Dios no se olvida. Los hombres nos podemos olvidar, pero hay cosas que Dios nunca olvida. Y Dios no se olvida de tu lealtad. Dios no se olvida de tu fidelidad. Dios no se olvida de tu integridad. Dios no se olvida de cuando quieres hacer las cosas bien. Dios no se olvida cuando haces las cosas bien, sino que recompensa en cada una de esas cosas. La permanencia y la lealtad es algo que no se compra. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque mis papás fueron pastores, los ungieron como pastores cuando yo tenía 4 años. Y recuerdo un día que vino el profeta David Ocampo y le dice a mi papá: siempre tienen los mismos líderes. Y yo digo: wow, eso habla de permanencia, eso habla de lealtad, eso habla de gente que sigue firme, poniendo el lomo, poniendo todo para servir a Dios. Y sabes que Dios no se olvida de eso. Y si vos estás siendo fiel a Dios, estás siendo leal a Dios y a tus líderes y a tus pastores, seguilo haciendo, porque Dios no se olvida. ¿Saben que el comportamiento es clave para las promesas? Y para reclamar las promesas tienes que tener una legalidad divina. Y en Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y yo decía: wow, qué hermoso. Porque para reclamar algo tenés que tener fidelidad. Y la palabra de Dios dice: mis ojos pondré sobre los fieles. Y qué hermoso que Dios en este 2024, sé que Dios va a derramar una cosecha abundante, como el apóstol lo hablaba y lo determinaba. Pero ¿saben qué? Levanten la mano los fieles y digan: aquí estoy listo,
Porque Dios va a poner sus ojos sobre los fieles y Dios no se va a olvidar de cada una de las cosas que has sembrado, y Él va a hacer que este 2024 sea el año de tu cosecha, sea el año que recibas lo que Dios te prometió, porque sos fiel, porque sos leal, porque sos hijo de esta casa y porque Dios algo grande va a derramar sobre esta iglesia en este año. Pero ¿saben? Ellas hablaron maravilla de su padre. Ellas tenían en claro la ley que había establecido Dios, donde dice honra a tu padre y a tu madre. Ellos lo estaban honrando y estaban diciendo: mi papá no era ningún rebelde, mi papá no era cualquiera, mi papá era fiel y te sirvió, mi papá era fiel. Y ¿saben qué? Estas mujeres le dicen a Moisés: danos heredad. Pero lo que me llama la atención de esto es que Moisés las escucha. Y Moisés no le responde nada y dice: lo voy a consultar con Dios. Pero yo pensaba y decía: el que había dado la ley era Jehová. Y ya la había establecido. Y era una ley inquebrantable. Cuando Él daba una ley era inquebrantable. No podía echarse para atrás. Y Él estaba diciendo: voy a consultarle al que me dio la ley si esta ley es correcta. Y yo digo: eso es ilógico. Eso no tiene sentido. Porque Moisés podría haberle dicho: no, chicas, lo siento. En la ley tanto, vieron que los abogados de mi mamá dicen: en la ley tanto dice que esto y esto. Y Moisés se quedó callado. Moisés se quedó atónito y le dijo: lo voy a consultar. Lo voy a consultar con Jehová. Y cuando lo consultó con Jehová, que era el de la ley, el que Él había dado la ley, esa ley inquebrantable, esa ley que no se rompía. Yo me lo imagino Moisés yendo al trono de Dios, al trono de la gracia. Y saben que Moisés es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros cuando tenemos una petición. Como un líder es tipo de Jesús también, que va a Dios a interceder, a orar por tu vida cuando estás mal, cuando estás enfermo, cuando estás pasando necesidad. Y Moisés se acerca ante el trono de la gracia y le dice: Jehová, tengo un problema. Tengo un tremendo problema. Vengo a hablarte de la ley que pusiste. Vengo a hablarte de una ley que vos diste. Y no entiendo qué pasa, pero hay algo que te tengo que reclamar. Y Moisés le dice: tengo 5 mujeres que me están reclamando. Tengo 5 mujeres que me están secando la cabeza. Tengo 5 mujeres que vienen con fe. Tengo 5 mujeres que están hablando y están diciendo: mi papá fue fiel y necesito algo. Tengo 5 mujeres ahí en la puerta del tabernáculo que vinieron con fe, que vinieron con osadía, que vinieron con valentía a decirme: hay algo que está pasando. Y ¿saben qué? Moisés le dice: ellas están reclamando algo que es justo, pero no es justo. ¿Vieron eso que dice está bien, pero no tan bien? Y ¿saben qué? Le estaba diciendo: vienen a reclamar su derecho y a decirme de que su papá murió y que ellas necesitan su tierra, porque su papá fue fiel y porque su papá no estuvo con rebeldes. Y yo me lo imagino Moisés diciendo: yo me acuerdo del servicio de este hombre. Me acuerdo de las veces que tal vez no tenía nada, pero seguía el camino de Dios. Y Moisés le dice: ¿qué hacemos? Porque están pidiendo un territorio. Ellas están pidiendo algo. Y ¿saben qué?
mientras preparaba esto pensaba y decía, ¿cuántos de nosotros nos resignamos a la vida que nos tocó? Nos resignamos a la situación en la que vivimos y la aguantamos. Y no tan solamente que la aguantamos, sino que ya la hacemos parte de nuestra vida. Y una vez escuché una frase que dice que nunca podés reprender o echar fuera de algo de tu vida mientras eso esté propio en vos, sino que para echar fuera algo vos no lo tenés que aguantar, lo tenés que detestar. Y ¿saben qué? Pensaba y decía, estamos acostumbrados a vivir situaciones porque nos tocó, pero hoy es tiempo, iglesia. Hoy es tiempo, iglesia, que nos presentemos delante del trono de la gracia, como estas 5 mujeres, y que Jesús vaya al Padre diciéndole, tengo un pueblo ahí en Villa Libertador, en Bogotá 1204, tengo un pueblo que está orando, tengo un pueblo que está reclamando, tengo un pueblo que está intercediendo, tengo un pueblo lleno de fe, tengo un pueblo que no se conforma. Tengo un pueblo que está pidiendo que algo pase. Y saben que es necesario que nos levantemos y que no estemos acostumbrados a vivir en lo que nos tocó, sino que digamos, este 2024 no me resigno a seguir así. Este 2024 me levanto. Este 2024 voy a tener discípulos. Este 2024 me voy a levantar y voy a servir a Dios. Este 2024 dejo el pecado. Este 2024 me preparo para lo que me pertenece. Este 2024 voy a reclamar mis bendiciones y no las voy a soltar. Y yo pensaba, muchas veces nos resignamos y nos acostumbramos a vivir de esa manera. Pero es tiempo de que nos levantemos como estas 5 mujeres osadas, llenas de fe, a reclamar lo que nos pertenece. Pero saben que en el versículo que sigue, dice que Jehová en el 7. En el 6. Y dice, y Jehová respondió a Moisés, cuando Jehová viene con todo, cuando Moisés viene con todo el lío que tenía, Jehová le responde a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad. Y yo para ustedes estoy dando un aplauso, estoy, no sé, gritando, dando un grito de júbilo, gozándome, porque Jehová, el que había dado la ley, estaba diciendo, yo un día di una ley, y hoy estoy diciendo, bien han dicho estas chicas sí que tienen valentía, estas chicas sí que están paradas en fe, bien han dicho. Y Jehová comienza a decirle, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Y traspasarás la heredad de sus padres a ellas. ¡Wow! Lo que estas chicas hicieron por su decisión fue cambiar una ley. Que hoy la ley llega a todos nosotros. Porque hoy, si tal vez tu padre hubiera muerto para las chicas, todas hubiéramos quedado sin herencia. Porque la herencia era solo para los varones. Pero ¿saben qué? Jehová le estaba diciendo, le vas a dar posesión a ellas, una heredad entre los hermanos de sus padres, y traspasarás la heredad de sus padres a ellas. Ellas van a recibir lo que están pidiendo porque es justo. Ellas lo van a recibir porque se lo merecen. Ellas lo van a recibir porque vinieron con una causa correcta delante de mi presencia. Vinieron a clamar y a decir, hay algo que me pertenece y yo no me voy de este lugar sin mi territorio. Pero ¿saben qué sigue? El capítulo dice así. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos,
traspasaré su herencia a su hija. Ahí está, la primer ley que Dios cambia. Y si no tuviera hija, daré su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daré su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daré su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Dale un fuerte aplauso porque esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Saben que Dios, por estas 5 mujeres llenas de fe, cambió una ley desde el libro de Números hasta hoy? Y nos estaba diciendo, esa ley la cambio por amor a ustedes, por amor a su petición, por amor a su padre. Esta ley la estoy cambiando porque hay algo grande para cada uno de ellos. ¿Y saben qué? Ellas estaban paradas en la fidelidad de su papá. En Proverbios 7 dice, escuchen esta palabra, 27, dice, camina el justo en integridad. Dichosos son sus hijos después de él. Y yo digo, si estás caminando y estás siendo justo y estás en integridad, qué dichosos van a ser tus hijos, porque van a recibir herencia, porque van a recibir todo lo mejor de Dios para sus vidas. Y saben que yo, mientras preparaba esta palabra, pensaba en mis hijos y decía, cada cosa que nosotros hagamos es la herencia que ellos van a recibir. Y tengo palabras proféticas de ellos. Y recién Levi tiene 4 años y Misa está por cumplir 1 año. Y digo, qué tremendo, porque todo lo que uno hace se traspasa de generación en generación. Y yo sé de que esa bendición va a llegar a sus hijos. Y saben que Dios le contestó a Moisés y le dijo, es justo, lo que ellas piden es correcto, lo que reclaman. A partir de hoy va a ser una nueva ley. Y esa ley no se va a quebrar y va a quedar establecida para siempre. ¿Y saben qué, iglesia? Hoy yo te quiero profetizar que por medio de lo que vos hagas, por medio de tu fe, por medio de tu osadía, por medio de lo que vos presentes ante el trono de la gracia, hay cosas que comienzan a quebrarse. Hay leyes que comienzan a romperse. Hay cosas que comienzan a ser destruidas. Porque Dios está escuchando tu clamor. ¿Saben qué? Mientras Cristian pasaba a dar gracias y él decía, me robaron y me preguntaron cuál era mi apellido, le dije malagueño y me devolvieron todo. Dios hablaba en mi corazón muy fuerte sobre la vida de Cristian. Y Dios decía, por esa determinación que él tuvo, por esa fe, por esa entrega, por el entregar todo para Dios, Dios hoy quebrantó y rompió una maldición de sus generaciones que venía desde sus padres, desde sus antepasados. Y yo hoy te digo, Cristian, tu familia va a ser bendecida en Dios. Tus hijos van a tener herencia por tu fidelidad, por tu integridad, por lo que Dios derrama sobre tu vida. Tus hijos van a heredar lo mejor. Y nadie va a tener que decir nada más de los malagueños, porque hoy Cristian rompe, quebranta una ley que estaba establecida desde el mismo infierno. Y hoy, iglesia, te digo, hoy hay una ley, hay algo que está establecido que se tiene que romper, que se tiene que quebrantar. No puedes dejar que tus generaciones reciban maldición. Te tenés que levantar y hablarle a tus generaciones y decirle, estos, mis hijos,
van a caminar sobre los mejores lugares. Mis hijos no van a pasar necesidad. Mis hijos no van a tener que vivir cosas que yo tal vez he vivido. ¿Saben qué? Un día estaba hablando con un profeta y me comenzó a dar una palabra sobre un familiar de nosotros. Y comenzó a darme una palabra dura. Y en un momento me dijo, pero por cuánto tu mamá fue fiel, tu mamá fue leal, y yo todavía no tenía hijos. Y este profeta me dice, a tus hijos jamás les faltará nada, por la fidelidad, la integridad y la lealtad de tu madre. Y yo te estoy convencida de que Dios va a levantar una generación de fieles, de leales, de gente que diga, yo sigo adelante, pese lo que venga, y no me comporto mal en mi desierto, sino que sigo adelante. ¿Saben qué? Dios no creó al pueblo de Israel para vivir en esclavitud. No lo creó para eso. Ellos estuvieron 40 años en el desierto, pero no los creó para eso. Los creó para que vivan una vida digna, para que no sean esclavos. Pero saben que ellos salieron de ahí y tenían mentalidad de esclavitud. Y seguían murmurando y seguían quejándose en contra de la situación, en contra de las cosas. Y esto me hablaba y me decía, ay, ¿cómo nos quejamos cuando estamos mal? ¿Cómo nos quejamos cuando no tenemos un peso? ¿Cómo nos enojamos cuando estamos pasándola? Pero hoy es tiempo que tengas una mentalidad de hijo. Las hijas de Zelofejad, ellas tenían mentalidad de hijas, y ellas se pararon y dijeron, yo no me voy hasta que ese territorio sea mío. Pero hay gente en la iglesia que está acostumbrada a vivir de esclavo, está acostumbrada a vivir oprimida, está acostumbrada a vivir en pecado, está acostumbrada a vivir en habladuría, está acostumbrada a vivir de la peor manera. Está acostumbrada a vivir como mendigo. Y hoy es el día que te levantes y digas, ya basta. ¿Saben qué? A veces los hijos de Dios pensamos que nos toca pasar por miseria, por pobreza, pero no es así. Dios nos ha dado bendiciones eternas. Al pueblo de Israel Dios le dijo, te pondré por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no por debajo. Estarás y serás padre de naciones. Bendecirás a otros. Pero saben que estamos acostumbrados a vivir como esclavos. Y hoy es el día que te pares firme. Y saben que no hay mejor ejemplo que Jesús. Que Él vino y murió por amor a nosotros. Y Él nos dejó una herencia. Y yo hoy te pregunto, ¿cuál es la herencia que estás recibiendo? Una herencia de bendición, una herencia de cielos abiertos, una herencia de sanidad, una herencia de santidad, una herencia de libertad, o estás viviendo una herencia de pecado, de opresión, de miseria, de pobreza, de depresión, de tristeza, de esclavitud. ¿Qué estás viviendo, iglesia? Y hoy Dios nos dice, levántate como estas 5 chicas, porque hasta hoy se acabó. Y hoy es el día, iglesia, que nos levantemos y que comenzamos a romper en el mundo espiritual leyes que han traspasado por generaciones y generaciones. Y hoy es el día para que hacer que esas leyes sean cortadas. Por eso yo te invito a que puedas ponerte de pie. Y saben que estas 5 chicas se llevaron su heredad, se llevaron su territorio, se llevaron su porción de lugar para vivir en la tierra prometida. Y yo pensaba y decía, ¿cuántas promesas Dios nos ha dado? Y las estamos viviendo o estamos dando vuelta en el desierto. ¿Las estamos viviendo o estamos todavía
perdidos y no sabemos qué hacer. Hoy es el día que te puedas levantar y comenzar a declarar que algo se rompe. Si tal vez no podías liderar este 2024, propónetelo y decir, todos los no puedo, los no me sale, no sé, los rompo. Y comienzo a declarar que este va a ser el año donde voy a tener una casa de paz fructífera y voy a predicarle a miles de personas y miles van a ser salvos. Este es el año donde te plantes y digas, este es el año de mi redención, este es el año de mi sanidad, este es el año de mi cosecha abundante, este es el año de que voy a cosechar todo lo que he sembrado, pero también lo que sembraron mis padres, lo que sembraron mis antepasados. Y si tal vez tus padres no venían a la iglesia, no conocían de Cristo, no hicieron las cosas bien, hoy comienza una nueva historia en tu vida. Hoy comienza una nueva historia en tu vida. Amada iglesia, te saludamos, la verdad que estamos contentos, acabamos de terminar la reunión y queremos agradecer a todos los que se conectaron, también a todos los que le ponen un like, me gusta, por tus comentarios en la página y también queremos invitarte que te suscribas al canal de YouTube, así para poder ser un suscriptor más. Así que te bendecimos y gracias por todo. Me gusta en Ágape Misión a las Naciones. Bendiciones.